Tres hijos ingratos decidieron deshacerse de sus padres ancianos de una vez por todas. Abandonaron a Esperanza y Manuel en una carretera desierta, dejándolos a su propia suerte para morir bajo el sol abrasador. «Ustedes son una carga que ya no podemos soportar», les dijeron antes de acelerar en su BMW negro y desaparecer en el horizonte. Pero estos monstruos de corazón helado no sabían que estaban desechando 20 millones de pesos. Esperanza despertó esa mañana con una opresión en el pecho que ya conocía bien. No era dolor físico, ese lo sabía distinguir después de 70 años de vida. Era esa angustia que nace en el alma cuando sientes que ya no eres bienvenida en el lugar que debería ser tu hogar. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, cargado de tensión. Manuel aún dormía a su lado, respirando con dificultad por la edad y los problemas del corazón que tanto los preocupaban. Ella lo observó por un momento, viendo las arrugas que el tiempo había dibujado en el rostro del hombre que amaba desde hacía 50 años. Un rostro marcado por el trabajo honesto, por las noches mal dormidas cuando los hijos estaban enfermos, por las sonrisas dadas aun cuando todo parecía difícil. «¿Cómo llegamos hasta aquí, mi amor?», murmuró bajito, tocando con suavidad el cabello canoso de él. Esperanza se levantó despacio, cada movimiento una batalla contra las articulaciones que se quejaban. En la cocina comenzó a preparar el desayuno, como siempre hacía, aun sabiendo que sería recibida con caras largas y reclamos sobre el gasto en comida. «Mamá, ¿otra vez este desperdicio?», apareció Patricia en la puerta de la cocina, aún en bata, pero con una expresión que helaría la sangre de cualquiera. «Mira cuántos huevos estás friendo. No tenemos dinero de sobra para bancar estas extravagancias». Esperanza sintió el corazón apretarse una vez más. 3 huevos. Apenas 3 huevos para 4 personas. ¿Dónde estaba la extravagancia en eso? «Hija, pensé que ustedes iban a querer comer algo antes de salir al trabajo. Yo como en la calle. Es más barato que mantener este desperdicio todos los días», respondió Patricia secamente. Patricia arrojó una pila de cuentas médicas sobre la mesa de la cocina con un ruido seco. «Por cierto, mira lo que llegó ayer. Otros 500 pesos en medicamentos para papá. 500 pesos, mamá. Eso es más de la mitad de lo que gasto en mí misma en todo el mes». Esperanza miró las cuentas esparcidas sobre la mesa como si fueran acusaciones. Cada receta médica, cada análisis, cada pastilla se había convertido en motivo de discusión, en prueba de que ellos eran una carga insoportable para los hijos. «Patricia, hija, el médico dijo que son medicamentos esenciales para el corazón de tu papá». «Esenciales». Patricia soltó una risa amarga que cortó el aire de la cocina. «¿Sabes qué es esencial? Que yo pueda pagar mis propias cuentas sin tener que mantener a 2 personas que no aportan nada a esta casa». Las palabras golpearon a Esperanza como puñaladas. «No aportan nada». Era eso en lo que se había convertido a los ojos de su propia hija. Una mujer que había criado 3 hijos, que había cosido sus ropas, cocinado sus comidas, pasado noches en vela cuando estaban enfermos. Manuel apareció en la cocina, tambaleándose un poco por el mareo matutino que venía junto con los medicamentos para la presión. Su rostro aún estaba marcado por la almohada, pero Esperanza vio en sus ojos que había escuchado la discusión. «Buenos días, hija», le dijo a Patricia, tratando de sonreír como siempre hacía, aun cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Patricia ni siquiera respondió. Tomó una rebanada de pan, le untó una capa delgada de margarina y salió de la cocina masticando con rabia, como si cada mordisco fuera una protesta contra la existencia de los padres. Esperanza sirvió el café para Manuel con manos temblorosas. Se sentaron a la mesa en silencio, comiendo despacio, cada uno perdido en pensamientos que dolían demasiado para ser compartidos. «Ella no habló en serio», murmuró Manuel.
pero su voz no tenía convicción. Sí, hablo en serio, mi amor. Y tiene razón. Esperanza miraba su plato como si pudiera encontrar allí alguna respuesta. Nos hemos vuelto una carga para ellos. Esperanza, no hables así. Es la verdad, Manuel. Mira cómo vivimos aquí. Con miedo de encender una luz de más, con miedo de comer un huevo de más, con miedo de existir. El ruido de la puerta principal abriéndose interrumpió la conversación. Llegaba Roberto del turno nocturno en la fábrica, con el uniforme sucio de grasa y una expresión de cansancio que parecía haberse vuelto permanente en su rostro. Entró a la cocina, miró a los padres sentados a la mesa y suspiró profundo, como quien se prepara para enfrentar un problema más. «Papá, necesito hablar con usted». Su voz tenía un tono formal, distante, que Esperanza no reconocía. Ese no era el niño al que había consolado cuando tenía pesadillas. «Claro, hijo, ¿qué pasó?». Roberto acercó una silla y se sentó pesadamente. «La situación no puede continuar así. Patricia tiene razón cuando dice que los gastos médicos se están volviendo insostenibles». Esperanza sintió el piso desplomarse bajo sus pies. Roberto siempre había sido el más equilibrado de los tres hijos. «Hijo, podemos tratar de reducir los medicamentos, hablar con el médico sobre opciones más baratas». Manuel hablaba con la voz quebrada. «No es solo eso, papá, es todo. La comida, la luz, el agua, el espacio. Esta casa no da para 5 personas adultas». «5 personas adultas». Esperanza masticó esas palabras en su mente. ¿Cuándo habían dejado de ser padres y se habían convertido solo en personas adultas para sus propios hijos? «Estamos pensando en una solución», continuó Roberto, evitando la mirada de los padres. «Una solución que sería mejor para todos». «¿Qué tipo de solución?», preguntó Esperanza, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Existe un lugar, un hogar de ancianos. No es de los malos. Está en un barrio hasta decente. Ustedes tendrían atención médica, otras personas de su edad para conversar». «¿Nos quieren internar?». La voz de Manuel salió como un susurro. «No es internación, papá. Es una oportunidad de que tengan una vida más adecuada para su edad». Esperanza sintió lágrimas arder en sus ojos. «Roberto, esta casa fue construida ladrillo por tu papá. Cada rincón tiene la historia de nuestra familia. Mamá, por favor, no compliques las cosas. Ustedes saben que la situación está insostenible». Bruno apareció en la puerta de la cocina en ese momento, aún en pijama, a pesar de que ya era casi mediodía. A los 32 años aún vivía con los padres, pero trataba la casa como si fuera un hotel donde tenía derecho a quejarse del servicio. «¿Están hablando del asilo?», preguntó bostezando. «Ya era hora. Anoche otra vez no pude dormir bien por la tos de papá y mamá se levanta de madrugada para ir al baño». «No es un asilo, Bruno», Roberto trató de corregir, pero sin mucha convicción. «Da igual el nombre. Lo importante es resolver pronto esta situación. Mi novia ya ni quiere venir aquí, porque se siente incómoda viéndolos a ustedes por los rincones». Las palabras de Bruno eran como puñaladas certeras en el corazón de Esperanza. Incómoda. Ellos incomodaban a las personas con su simple existencia. Manuel se levantó de la mesa despacio, cada movimiento pareciendo exigir un esfuerzo sobrehumano. «Voy a dar una vuelta», murmuró. Esperanza sabía que salía para llorar donde los hijos no pudieran verlo. Manuel siempre había sido así, guardaba su dolor para sí mismo, protegía a otros de su tristeza. «Mamá», Roberto intentó un tono más suave, «no estamos haciendo esto por maldad. Es que la vida se puso muy difícil para todos». Esperanza miró al hijo que había sido su orgullo, el primero en conseguir un empleo fijo, el que siempre traía el sueldo completo a casa cuando vivía con ellos. ¿Dónde estaba aquel muchacho responsable que prometía cuidar de los padres cuando envejecieran? Entiendo, hijo. Ustedes tienen sus vidas, sus compromisos. Entonces, ¿van a aceptar ir al hogar de ancianos? Esperanza se quedó en silencio por un largo momento.
Por la ventana de la cocina podía ver a Manuel en el pequeño jardín que mantenía con tanto cariño, aun con los dolores de espalda. Estaba parado frente a las plantas de tomate que había sembrado, los hombros curvados por el peso del rechazo. «Necesitamos conversar», dijo finalmente. «Déjanos pensar. No se demoren mucho». Apareció Patricia nuevamente, ya vestida para salir. «Ya reservé una visita para mañana. Mientras más rápido resolvamos esto, mejor para todos». Esperanza vio a los 3 hijos salir de casa. Roberto a dormir antes del próximo turno, Patricia al trabajo, Bruno a encontrarse con los amigos en el bar, como hacía todas las tardes. La casa quedó en silencio otra vez, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio del abandono que se acercaba como una tormenta. Salió al jardín y encontró a Manuel sentado en el pequeño banco que había construido años atrás, cuando los nietos aún venían a visitarlos y jugaban entre las plantas. «¿Escuchaste?», le preguntó sin mirarla. «Escuché. 50 años de matrimonio, Esperanza, 3 hijos criados con tanto amor. Lo sé, mi amor. ¿Será que fallamos? ¿Será que fuimos malos padres?». Esperanza se sentó al lado del marido y tomó su mano callosa por el trabajo. «Nosotros dimos todo de nosotros, Manuel, todo lo que teníamos, todo lo que éramos, y ahora somos una carga». Se quedaron allí sentados de la mano, mirando el jardín que pronto ya no sería suyo. Las flores que Esperanza plantaba con tanto cuidado, las hierbas aromáticas que cultivaba para dar sabor a las comidas que nadie agradecía ya, los frutos que Manuel cosechaba con orgullo, todo sería abandonado. «Esperanza», dijo Manuel bajito, «si vamos a ese lugar, será para morir». Ella sabía que tenía razón. Conocían a otras personas que habían sido colocadas en hogares de ancianos por los hijos. Pocas duraban más de 1 año, no por los cuidados médicos, sino por el corazón roto. «Por lo menos estaremos juntos», murmuró apretando su mano. Pero en el fondo del pecho, Esperanza sentía que algo estaba por cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero había una inquietud extraña en el aire, como si el destino estuviera preparando algo que ninguno de ellos podría imaginar. Dentro de la billetera vieja de Manuel, guardado entre fotografías antiguas de los hijos cuando aún los amaban, había un sobre amarillento que él ni sabía que existía. Un sobre que había llegado años atrás y que Esperanza había guardado sin abrir, pensando que era una de esas propagandas de banco. El destino tiene sus propios planes y a veces la justicia llega cuando menos la esperamos, viniendo de los lugares más inesperados. 3 semanas pasaron desde la conversación en la cocina y el clima en la casa se había vuelto insoportable. Esperanza despertaba todos los días con el estómago revuelto, como si presintiera que algo terrible se acercaba. Manuel apenas podía comer, y ella sabía que no era solo por los medicamentos para el corazón. Los hijos habían cambiado completamente su comportamiento. Ya no había conversaciones casuales, ya no había buenos días ni buenas noches. Entraban y salían de la casa como inquilinos irritados que apenas toleraban la presencia de los dueños. Esa mañana fatídica, Esperanza estaba en el lavadero tendiendo la ropa cuando escuchó voces bajas viniendo de la sala. Reconoció inmediatamente el tono conspirador. Era el mismo que usaban los hijos cuando eran pequeños y planeaban alguna travesura, pero ahora la travesura sería con ellos. ¿Está todo arreglado?, era la voz de Patricia, susurrando como si estuviera planeando un crimen. Roberto ya acordó con la gente del hogar de ancianos. Vienen a buscarlos esta tarde. Esperanza sintió las piernas temblar. Hoy. Ni siquiera habían avisado. ¿Y si no quieren ir?, preguntó Bruno. Esperanza podía imaginar la expresión de desprecio en el rostro del hijo menor. «Van a ir», respondió Roberto con una firmeza que heló la sangre de Esperanza. «Porque no tienen opción». «¿Les explicaron que es temporal?», preguntó Patricia, pero había algo en su voz que Esperanza no lograba descifrar. Una vacilación extraña. «Claro que no es temporal»,
Bruno se rió bajito. ¿Conoces algún viejo que haya vuelto del asilo? El mundo de Esperanza se desplomó en ese instante. Se apoyó en la lavadora para no caer. Estaban hablando de deshacerse de los padres para siempre, como quien desecha muebles viejos. Vamos a decir que es solo hasta que se adapten mejor, continuó Roberto. Después se van a acostumbrar allá mismo. ¿Y la casa? Preguntó Patricia. Por fin vamos a tener espacio para vivir como gente normal, respondió Bruno con una animación que cortaba el corazón de Esperanza como una navaja. Ya pensé en eso. Puedo transformar el cuarto de ellos en mi oficina. Siempre quise trabajar desde casa. Esperanza se tapó la boca con las manos para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. El cuarto donde ella y Manuel habían compartido 50 años de sueños, miedos, alegrías y tristezas, sería transformado en oficina para el hijo que nunca había trabajado bien en su vida. Cuando lleguen, vamos a estar aquí todos juntos. Roberto orientaba como un general comandando una operación militar. Tiene que parecer que estamos haciendo esto por amor, ¿entendieron? Por amor, repitió Patricia, y Esperanza captó el sarcasmo venenoso en la voz de la hija. Exacto. Vamos a llorar un poquito. Vamos a decir que es difícil para nosotros también, que los vamos a visitar todas las semanas. ¿Los vamos a visitar?, preguntó Bruno, y Esperanza percibió la sorpresa genuina en la pregunta. Obviamente que no. Roberto se rió bajito. Pero ellos no necesitan saber eso ahora. Esperanza salió del lavadero tambaleándose, sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Encontró a Manuel en el jardín, regando los tomates con movimientos mecánicos, perdido en pensamientos que ella sabía eran tan dolorosos como los suyos. Manuel, susurró agarrando su brazo con fuerza. Él se volteó y vio la desesperación estampada en el rostro de la esposa. ¿Qué pasó, mi amor? Hoy. Vienen a buscarnos hoy. Manuel dejó caer la manguera al piso. El agua siguió corriendo, empapando la tierra alrededor de las plantas de tomate que jamás vería crecer. ¿Cómo así? Esperanza le contó todo lo que había escuchado, cada palabra envenenada, cada plan cruel. Manuel fue palideciendo hasta quedarse del color del papel viejo. Sin ni siquiera avisarnos, murmuró, la voz saliendo como un gemido de animal herido. Manuel, ellos ya no nos quieren, de verdad, para siempre. Se abrazaron allí mismo en medio del jardín, llorando como dos niños perdidos. 50 años de matrimonio, 3 hijos criados con amor incondicional, toda una vida de trabajo y dedicación. Y así iba a terminar. 1 hora después, Esperanza estaba en el cuarto arreglando algunas ropas en una maleta vieja cuando Patricia apareció en la puerta. «Mamá, necesito hablar con usted». Esperanza no respondió. Continuó doblando las ropas con movimientos automáticos, como si se estuviera preparando para un viaje cualquiera. «Mamá, escúcheme». Patricia entró al cuarto con pasos decididos. Llegaron unas personas del hogar de ancianos. Vinieron a buscarlos. «Lo sé». Esperanza no levantó los ojos de las ropas. «¿Cómo lo sabe?» «Los escuché conversando». La voz de Esperanza salió fría, cortante. «Escuché todo». Patricia tuvo la decencia de parecer avergonzada por un momento. Miró hacia el piso. Se tocó las manos. Suspiró profundo. Pero cuando levantó la cabeza nuevamente, la expresión se había endurecido otra vez. «Entonces usted sabe que es para el bien de todos. Para el bien de ustedes, hija. Para nuestro bien sería quedarnos en la casa que construimos con tanto amor». «Mamá, por favor, no complique las cosas. La gente está esperando abajo». Esperanza finalmente miró a la hija. Patricia estaba vestida con ropa cara. Se había hecho las uñas. El cabello estaba perfectamente arreglado. Parecía una ejecutiva explicando un despido inevitable. «Patricia», habló Esperanza despacio, cada palabra pesando toneladas. «¿Te acuerdas cuando tenías 5 años y tuviste neumonía? Mamá, ¿te acuerdas que pasé 2 semanas sin dormir
cuidándote día y noche? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando Roberto se quebró el brazo y no teníamos dinero para médico particular? Entonces vendí mi anillo de matrimonio para pagar el hospital. Patricia desvió la mirada. Las cosas eran diferentes en esa época. ¿Te acuerdas cuando Bruno perdió el primer empleo y estuvo 6 meses sin trabajar y compartimos nuestra comida con él, aún pasando necesidad? Mamá, basta con eso. No, hija, no voy a parar. Esperanza se levantó y por primera vez en meses, Patricia vio fuerza en la postura de la madre, porque ahora que llegó nuestro turno de necesitar, nos tratan como basura. No estamos tratando a nadie como basura. Estamos tratando de encontrar la mejor solución. ¿La mejor solución para quién, Patricia? Antes de que Patricia pudiera responder, Roberto apareció en la puerta del cuarto. Mamá, la gente del hogar está esperando. Tienen horario en otros lugares. Esperanza miró a los 2 hijos en la puerta del cuarto. Roberto evitaba sus ojos, mirando hacia cualquier lugar excepto hacia ella. Patricia tamborileaba los dedos en la puerta, ansiosa por terminar pronto con esa situación. ¿Dónde está Bruno?, preguntó Esperanza. Él tuvo que salir. Roberto mintió mal. Esperanza sabía que Bruno no tenía valor ni para aparecer. El cobarde había huido para no presenciar el momento de la despedida. «Voy a llamar a papá», dijo, cerrando la maleta con un clic que sonó como una sentencia final. Manuel estaba en la sala, sentado en una silla como un reo, esperando la sentencia. A su lado, 2 mujeres uniformadas esperaban con sonrisas profesionales entrenadas para disfrazar la tristeza de la situación. «Don Manuel», una de ellas habló con voz demasiado dulce, demasiado artificial. «Usted va a gustar mucho de nuestro hogar. Tiene jardín, tiene otras personas de su edad, tiene atención médica». Manuel no respondió, solo miraba sus manos, como si ellas pudieran darle alguna respuesta para esa pesadilla. «Él no se está sintiendo muy bien hoy», explicó Roberto a las mujeres. «Está un poco confundido por la edad». Esperanza bajó las escaleras y vio la escena. Su marido siendo tratado como un niño problemático, los hijos ansiosos por deshacerse del problema, las funcionarias del hogar fingiendo que aquello era normal. «Vamos, Manuel». Esperanza extendió la mano hacia el marido. «Parece que nuestra presencia aquí ya no es deseada». «Mamá, no hable así», Patricia intentó un tono conciliador. «Ustedes saben que los amamos». Esperanza se detuvo en medio de la sala y se volteó hacia los 3 hijos. Roberto aún evitaba sus ojos. Patricia fingía una tristeza que no sentía. Bruno continuaba ausente como el cobarde que siempre fue. «Si nos amaran de verdad», habló Esperanza con una voz que cortó el aire como una navaja afilada, «nunca habrían dejado que llegáramos a este punto». «Mamá, si nos amaran de verdad, habrían conversado con nosotros antes de programar esta remoción. Estamos conversando ahora». Roberto trató de argumentar. «Ustedes están comunicando una decisión que ya tomaron». «Esto no es conversación, hijo. Esto es un desalojo». Una de las funcionarias carraspeó discretamente. «Disculpen que interrumpa, pero realmente tenemos otros compromisos hoy». Esperanza tomó la mano de Manuel y la apretó con fuerza. Él estaba temblando y ella sabía que no era solo de frío. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos». La caminada hasta la camioneta fue la más larga de la vida de Esperanza. Cada paso en la acera que había barrido miles de veces, cada mirada al jardín que Manuel cuidaba con tanto cariño, cada respiración del aire de la casa donde habían sido felices por tantos años. Los vecinos se asomaban a las ventanas, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. Doña Carmen, la vecina de 60 años, saludó tristemente. Ella sabía lo que estaba pasando. Todos sabían. Roberto y Patricia acompañaron hasta la camioneta, haciendo el esfuerzo de parecer tristes frente a las funcionarias del hogar. Pero Esperanza
Veía a través de la actuación barata. «Los vamos a visitar la semana que viene», mintió Patricia, dando un beso en la mejilla de la madre que quemó como hierro caliente. «Llamamos mañana para saber cómo están», agregó Roberto otra mentira a la colección. Esperanza y Manuel subieron a la camioneta sin mirar atrás. Cuando el vehículo comenzó a moverse, Esperanza vio por la ventana trasera a los dos hijos volviendo a casa rápidamente, como si quisieran huir de la escena del crimen que acababan de cometer. «Esperanza», susurró Manuel, apretando su mano. «¿Cómo llegamos hasta aquí?» «No lo sé, mi amor, no lo sé». La camioneta siguió por la calle que conocían de memoria, pasando por la panadería donde compraban pan todas las mañanas. Pasaron por la farmacia donde buscaban los medicamentos, por la plaza donde llevaban a los nietos a jugar cuando aún eran bienvenidos en la vida de sus propios hijos. Cada cuadra que se alejaba era un pedazo de vida que quedaba atrás para siempre. En la billetera vieja de Manuel, guardado entre documentos antiguos, el sobre amarillento continuaba sin abrir. Dentro de él, una noticia que cambiaría todo, pero que solo sería descubierta cuando ya fuera demasiado tarde para los hijos que habían desechado el amor más puro que jamás recibirían. El destino estaba preparando su propia justicia y cuando llegara sería implacable. 2 semanas en el hogar de ancianos. Esperanza despertó una vez más con el ruido ensordecedor de 15 viejitas tosiendo al mismo tiempo en el dormitorio colectivo. El olor de medicina mezclado con orina y desinfectante se había vuelto parte del aire que respiraba, pegado a su piel como una marca de abandono que no se iba ni con baño. Manuel estaba en la cama al lado, pero parecía haber encogido a la mitad desde que llegaron allí. Sus ojos, antes brillantes aún en la tristeza, ahora estaban opacos como vidrio empañado. Apenas hablaba, apenas comía, apenas se movía. Era como si estuviera muriendo de a poquitos, un pedacito por día. «Manuel», susurró extendiendo la mano a través del espacio mínimo entre las camas. «¿Cómo dormiste?» Él volteó la cabeza despacio, cada movimiento pareciendo exigir un esfuerzo sobrehumano. «Soñé con nuestro jardín, Esperanza. Soñé que estaba regando los tomates». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. 2 semanas y los hijos no habían llamado ni una vez, ni una sola vez para saber si aún estaban vivos. La enfermera Josefa, una mujer de 50 años con cara de quien había perdido toda la paciencia con la vida, entró al dormitorio aplaudiendo como si estuviera llamando gallinas. «Vamos, vamos, hora del desayuno. Quien no se levante ahora se queda sin comer». Esperanza ayudó a Manuel a levantarse. Él temblaba como una hoja al viento, y ella sabía que no era solo por la edad, era por el alma rota en 1000 pedazos. En el comedor se sentaron en la misma mesa de siempre con doña Concepción, que lloraba bajito todas las mañanas, y don Benito, que se quedaba llamando por los hijos que nunca aparecían. «Mi hija dijo que me iba a visitar ayer», murmuraba doña Concepción, mientras revolvía la avena que parecía engrudo. «¿Será que se olvidó dónde estoy?» Esperanza y Manuel se miraron. Sabían que la hija de doña Concepción no estaba olvidada. Simplemente no quería saber más de la madre, como tantas otras familias que dejaban a sus ancianos allí y desaparecían del mapa. «Esperanza», susurró Manuel, empujando el plato de avena lejos de sí. «Ya no aguanto más este lugar». «Lo sé, mi amor, yo tampoco». «Si nos vamos de aquí, ¿a dónde, Manuel? Nuestros hijos ya no nos quieren. La casa ya no es nuestra». Manuel se quedó en silencio por un largo momento, masticando palabras que dolían demasiado para ser dichas. Finalmente levantó los ojos y Esperanza vio allí una determinación que no veía hacía semanas. «Esperanza, si vamos a morir de todas maneras, que sea en la calle, respirando aire puro, no en este lugar que huele a muerte». Ella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era miedo, era algo parecido a la esperanza, una esperanza desesperada, pero aún así esperanza. «¿Hablas en serio?» «Hablo en serio.
Podemos tomar nuestras cosas y salir. No somos prisioneros. Pero Manuel, ¿a dónde vamos a ir? A cualquier lugar que esté lejos de aquí, cualquier lugar donde podamos morir con dignidad. 3 días después, en la madrugada, Esperanza estaba despierta hacía horas, mirando el techo descascarado del dormitorio. A su lado, Manuel respiraba con dificultad, pero sabía que él tampoco estaba durmiendo. Habían pasado los últimos 3 días planeando en susurros, como 2 prisioneros tramando una fuga. La enfermera del turno de noche se había quedado dormida en la silla de la recepción, como siempre hacía alrededor de las 5 de la madrugada. Era la ventana de oportunidad que estaban esperando. Ahora, susurró Manuel. Se levantaron despacio, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Esperanza tomó la bolsa plástica donde guardaba sus pocas ropas. Manuel se puso el saco gastado, que era su única protección contra el frío de la madrugada. Caminaron en puntillas por el corredor que olía a desesperanza y abandono. Pasaron por la recepción, donde la enfermera roncaba bajito, la cabeza echada hacia atrás en la silla. La puerta del frente estaba cerrada con llave, pero Manuel conocía la manera. Había observado durante días cómo los empleados abrían por la mañana. Giró la llave despacio, el metal crujiendo como un grito ahogado. El aire de la madrugada los golpeó como una bofetada helada, pero era el aire más puro que habían respirado en semanas. Esperanza tomó la mano de Manuel con fuerza, como si fuera a desaparecer si lo soltaba. ¿Hacia dónde ahora?, preguntó, mirando la calle vacía bajo la luz amarillenta de los postes. Lejos, respondió Manuel. Lo más lejos posible. Comenzaron a caminar por la acera agrietada, 2 figuras encorvadas por la edad y el sufrimiento, cargando todo lo que quedaba de sus vidas en una bolsa plástica vieja. 6 horas después, en la carretera, el sol estaba saliendo cuando llegaron a la autopista que cortaba la ciudad. Esperanza sentía las piernas temblar de cansancio, pero continuaba caminando porque sabía que parar significaba rendirse y aún no estaba lista para rendirse. Manuel se detenía cada pocos metros, apoyando la mano en el pecho y respirando con dificultad. El corazón le pedía socorro, pero fingía que estaba bien para no preocupar más a Esperanza. «Vamos a descansar un poco», dijo ella cuando vio que él se estaba poniendo demasiado pálido. Se sentaron en el pasto seco al borde de la carretera. El movimiento de carros era intenso, personas apuradas yendo al trabajo, a sus vidas organizadas, a sus familias que las amaban. «Esperanza», habló Manuel con voz débil, «te arrepientes de haber salido». «Nunca». Ella tomó su mano con fuerza. «Prefiero morir libre que vivir presa en ese lugar». Un camión pasó tocando la bocina, levantando una nube de polvo que los hizo toser. Esperanza se limpió los ojos llorosos y vio que Manuel tenía la respiración aún más agitada. «Mi amor, ¿te sientes mal?» «Es solo cansancio», mintió. Pero Esperanza vio que sudaba frío, a pesar de que la mañana estaba fresca. Continuaron caminando, cada paso una batalla contra el cansancio y la desesperanza. La carretera se extendía infinita hacia adelante, y Esperanza comenzó a preguntarse si habían tomado la decisión correcta. Pero cuando miró atrás y vio la ciudad disminuyendo en la distancia, supo que prefería 1000 veces estar allí libre y perdida que presa en ese hogar de horrores. Mediodía, bajo el sol abrasador. «Esperanza, no puedo más». Manuel se detuvo en medio de la carretera, las piernas temblorosas, el rostro blanco como papel. El sol del mediodía golpeaba implacable sobre sus cabezas y no tenían agua, no tenían comida, no tenían a dónde ir. «Manuel, aguanta solo un poquito más. Debe haber algún lugar cerca donde podamos descansar». Pero ella sabía que estaba mintiendo. No había nada allí excepto asfalto caliente, monte seco y soledad infinita.
Estaban en medio de la nada, dos ancianos abandonados por su propia familia, caminando hacia ningún lugar. Manuel se apoyó en ella, todo el peso de sus 78 años presionando los hombros frágiles de Esperanza. Ella sintió sus propias piernas flaquear, pero hizo fuerza para sostener al hombre que amaba hacía 50 años. Esperanza, creo que me voy a desmayar. No, Manuel, no. Ahora vamos a conseguir ayuda. Pero aún mientras hablaba, sentía que él se estaba poniendo cada vez más pesado en sus brazos. El corazón de él estaba fallando. Podía verlo por los labios que comenzaban a ponerse azulados. Esperanza, te amo. Yo también te amo, mi amor. Siempre te amé. Se abrazaron allí mismo, en medio de la carretera desierta, mientras el sol implacable castigaba sus cuerpos frágiles. Esperanza sabía que aquel podría ser el último abrazo de sus vidas. Dios mío, susurró, mirando al cielo azul y vacío. Si el Señor tiene alguna misericordia, mande a alguien que nos ayude. Como si la oración hubiera sido escuchada, el ronroneo de un motor se acercó. Esperanza levantó la cabeza y vio un carro viejo acercándose por la carretera. No era nada lujoso. Era un Tsuru blanco todo abollado, con la pintura descascarada por el tiempo. El carro disminuyó la velocidad cuando el conductor vio a los dos ancianos abrazados al borde de la carretera. Esperanza agitó la mano desesperadamente, como un náufrago saludando a un barco de salvamento. El carro se detuvo. De la puerta bajó un hombre joven de unos 30 años, con ropa sencilla de trabajador. Sus ojos eran bondadosos, del tipo de persona que aún cree que vale la pena ayudar al prójimo. «Dios santo, ¿qué están haciendo aquí solos?». Corrió hacia ellos, viendo inmediatamente que Manuel estaba pasando muy mal. «Por favor», imploró Esperanza con voz quebrada. «Mi esposo tiene el corazón malo, necesita ayuda». Marcos no dudó ni un segundo. «Vamos, los llevo al hospital ahora mismo». Ayudó a Manuel a entrar al carro, Esperanza del otro lado, sosteniendo la mano del marido como si fuera una tabla de salvación. Marcos aceleró hacia la ciudad más cercana, mirando por el espejo retrovisor para ver cómo estaba el anciano. «¿Cómo fueron a parar allí?», preguntó mientras manejaba. Esperanza no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar que fueron abandonados por sus propios hijos? ¿Cómo contar que huyeron de un hogar de ancianos porque preferían morir libres? «Es una historia larga», murmuró. «No necesita contarla ahora», dijo Marcos con gentileza. «Lo importante es llegar al hospital». Durante el trayecto, Esperanza observó al joven que había parado a salvarlos. Tenía manos callosas de quien trabajaba duro, ropa sencilla pero limpia, y principalmente tenía en los ojos esa bondad que ella había casi olvidado que existía en el mundo. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó. «Marcos. ¿Y ustedes?». «Yo soy Esperanza. Él es Manuel. Mucho gusto conocerlos, y no se preocupen, todo va a salir bien». Esperanza no sabía por qué, pero le creyó. Por primera vez en meses, sintió que tal vez el destino no se había olvidado completamente de ellos. En la billetera vieja de Manuel, el sobre amarillento continuaba guardado entre documentos antiguos. Dentro de él, una herencia que cambiaría todo. Pero en ese momento, la única herencia que importaba era la bondad de un extraño que decidió parar para ayudar a dos viejos perdidos en la carretera. A veces, los ángeles llegan manejando carros viejos. Una semana en el hospital. Manuel abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz blanca del cuarto de hospital. Por un momento, no supo dónde estaba. El olor de desinfectante lo hizo temer que hubiera vuelto a ese hogar maldito. Pero cuando volteó la cabeza, vio a Esperanza sentada en una silla al lado de la cama, sosteniendo su mano con fuerza. «¿Volviste a mí?», susurró. Y Manuel vio que sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Esperanza, ¿cuánto tiempo?». «Una semana entera, mi amor. Tuviste un infarto grave. Los médicos dijeron que fue por poco». Manuel trató de recordar. «La carretera»,
el sol abrasador, la sensación de que iba a morir allí mismo, abandonado como un animal. Y después, un ángel, un joven con bondad en los ojos que los había salvado. ¿Dónde está el muchacho que nos trajo aquí? ¿Marcos? Esperanza sonrió por primera vez en días. Está allá afuera. No se ha movido de aquí ni un minuto desde que llegamos. Durmió en el corredor todas las noches. Manuel sintió los ojos llenarse de lágrimas. Un extraño había hecho por ellos lo que sus propios hijos no hicieron: preocuparse si vivían o morían. La puerta se abrió suavemente y Marcos entró cargando un vaso de café que humeaba. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Manuel despierto. Don Manuel, gracias a Dios, dejó el café en una mesita y se acercó a la cama. ¿Cómo se siente? Vivo, respondió Manuel con voz ronca, pero agradecida. Gracias a usted. Imagínese, yo solo hice lo que cualquier persona haría. Esperanza y Manuel se miraron. No era lo que cualquier persona haría. Sus propios hijos no lo habían hecho. Marcos, habló Esperanza con voz emocionada. ¿Por qué paró? ¿Por qué nos ayudó? El joven se puso colorado, se movió inquieto, miró al piso. Ah, doña Esperanza, es que ustedes me recordaron a mis abuelos. Murieron cuando era pequeño. Y siempre pensé, si algún día viera a unos abuelitos necesitando ayuda. No pudo terminar la frase. Manuel extendió su mano temblorosa y Marcos la tomó con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo precioso y frágil. Hijo, ¿qué hicimos para merecer tu bondad? Usted no hizo nada. A veces uno simplemente encuentra a las personas correctas en el momento correcto. 3 días después, en el alta médica, el doctor Silva, un hombre de 50 años con cara de quien había visto mucho sufrimiento, entregó los papeles del alta a Esperanza con expresión preocupada. Doña Esperanza, necesito ser franco con usted. Su esposo tuvo un infarto serio. El corazón no aguanta más emociones fuertes o esfuerzo físico. Esperanza sintió un nudo en el estómago, aunque por dentro sentía una opresión en el pecho. Doctor, nosotros no tenemos a dónde ir. El médico dudó, miró los papeles, después a ella. ¿Su familia? ¿Ellos saben que ustedes están aquí? Ellos ya no quieren saber de nosotros, doctor. El doctor Silva suspiró profundo. Había visto muchos casos así, ancianos, abandonados por sus propios hijos, tirados en hospitales como basura desechable. Mire, doña Esperanza, no puedo recomendar esto oficialmente, pero... bajó la voz. Tengo una trabajadora social aquí que conoce a una familia que acoge ancianos en situación de calle. Gente buena de corazón. ¿Gente buena aún existe en el mundo? Sí existe. Y ustedes ya conocieron a una de ellas. Señaló hacia Marcos, que estaba en el corredor conversando con una mujer rubia de unos 40 años. Esperanza miró por la ventana del cuarto y vio a Marcos gesticulando animadamente, como si estuviera explicando algo importante. La mujer rubia lo escuchaba con atención, asintiendo con la cabeza. ¿Quién es ella? Es Ana, su esposa. Marcos la llamó ayer y... bueno, mejor que él mismo les cuente. 1 hora después, en el corredor del hospital, Marcos se acercó a Esperanza con una sonrisa tímida, acompañado de la mujer rubia que había visto por la ventana. Doña Esperanza, esta es mi esposa, Ana. Ana se adelantó y, para sorpresa de Esperanza, la abrazó como si fueran viejas conocidas. Esperanza, Marcos me contó todo sobre ustedes, sobre lo que les hicieron los hijos, sobre cómo escaparon de ese lugar horrible. Esperanza no sabía qué decir. Ana hablaba con una indignación genuina, como si el dolor de ellos fuera suyo también. Ana y yo conversamos mucho estos últimos días, continuó Marcos tomando la mano de su esposa, y nos gustaría hacer una propuesta. Esperanza sintió el corazón acelerarse. ¿Sería que iban a ofrecer dinero, algún trabajo? No quería ser tratada como caridad. ¿Qué tipo de propuesta?
Ana se agachó para quedar a la altura de Esperanza, que estaba sentada en una silla de ruedas. Esperanza, Marcos y yo llevamos 10 años casados y nunca pudimos tener hijos. Siempre soñamos con tener una familia grande, con abuelos, tíos, primos. Y cuando los vi en esa carretera, completó Marcos, fue como si Dios hubiera puesto en nuestro camino a los abuelos que nunca tuvimos. Esperanza sintió las lágrimas correr por su rostro. ¿Qué están diciendo? Estamos diciendo que queremos que vengan a vivir con nosotros, habló Ana con voz firme, como familia, como los padres que nunca tuvimos. Pero ustedes no nos conocen. Conocemos lo suficiente, interrumpió Marcos. Sabemos que son personas buenas, que fueron tratadas mal por su propia familia, y sabemos que merecen amor y cuidado. Esperanza lloró tanto que no podía hablar. Era demasiado bueno para ser verdad. Después de tanto sufrimiento, tanto rechazo, aparecían 2 ángeles ofreciendo no caridad, sino amor verdadero. Y si les damos trabajo, si nos enfermamos, si... Cuando uno ama a alguien de verdad, Ana le tomó las manos con firmeza. No existe trabajo, existe cuidado. 2 semanas después, en la casa de Marcos y Ana, Esperanza despertó en el cuarto pequeño pero acogedor que Marcos y Ana habían arreglado especialmente para ellos. Las cortinas floreadas dejaban pasar una luz suave y podía escuchar a Manuel respirando tranquilamente en la cama al lado. Por primera vez en meses, había dormido toda una noche sin pesadillas. En la cocina, Ana preparaba el desayuno cantando una canción alegre. Cuando vio a Esperanza, su rostro se iluminó. «Buenos días, mamá Esperanza». Mamá Esperanza. Las 2 palabras más dulces que había escuchado en mucho tiempo. «Buenos días, hija. ¿Cómo dormiste?» «Muy bien». «¿Y el papá Manuel?» Esperanza sonrió. ¿Papá Manuel? Manuel había llorado cuando Ana lo llamó así por primera vez. «Aún está durmiendo. El médico dijo que necesita mucho descanso». «Por supuesto. Y va a tener todo el tiempo del mundo para descansar aquí». Marcos entró a la cocina, ya arreglado para el trabajo, y le dio un beso en la mejilla a Esperanza, como hacía todas las mañanas. «Buenos días, mamá. ¿Qué vamos a almorzar hoy?» «Pensé en hacer ese pollo asado que tanto les gustó ayer». «Perfecto, pero si se siente cansada, puede dejar que Ana cocine». «Imagínate, hijo, cocinar para ustedes es una alegría». Y era cierto. Después de años siendo tratada como un estorbo en su propia cocina, Esperanza había redescubierto el placer de cocinar para personas que agradecían, que elogiaban, que pedían repetir. Marcos salió al trabajo con una sonrisa en el rostro y Ana se sentó a la mesa con Esperanza para desayunar. «Esperanza, necesito contarle algo». El tono serio de Ana hizo que Esperanza se preocupara. «¿Qué pasó, hija?» «Ayer, mientras ustedes estaban descansando, llegó un cartero aquí. Dijo que estaba buscando a Manuel Herrera hacía semanas». Esperanza frunció el ceño. «Manuel Herrera, ese es el nombre completo de mi esposo». «Lo sé, y trajo esto». Ana tomó un sobre grueso y oficial de encima del refrigerador. «Dijo que es urgente». Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado, oficial, con el sello de un despacho de abogados. «¿Qué será?» «No sé, mamá, pero creo que mejor despertemos al papá Manuel para abrirlo juntos». Media hora después, en la sala, Manuel estaba sentado en el sofá cómodo, aún en pijama, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Esperanza estaba a su lado, Ana y Marcos en los sillones de enfrente, todos con expresiones ansiosas. «Ábrelo ya, Manuel», susurró Esperanza. «Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos». Manuel rasgó el sobre despacio. Adentro había varios documentos, todos con membretes oficiales y sellos de notaría. Sus ojos corrieron por las líneas tratando de descifrar el lenguaje jurídico complicado. De repente se puso blanco como papel. «Esperanza, Esperanza, esto no puede estar bien». «¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí?» Manuel sacudió la cabeza.
Releyó el documento. Volvió a sacudir la cabeza. Está diciendo que mi abuelo, el viejo Sebastián... ¿Qué tiene tu abuelo, Manuel? Él tenía propiedades, muchas propiedades. Y ahora son mías. Ana y Marcos se miraron. ¿Qué tipo de propiedades, papá? Manuel miró el documento una vez más, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. 10 inmuebles en el centro de la ciudad, todos rentados y... Su voz falló. ¿Y qué más, Manuel?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Manuel volteó la página, buscó el número que cambiaría sus vidas para siempre. 20 millones de pesos, Esperanza, 20 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se llevó la mano a la boca. Marcos se recostó en el sillón como si hubiera recibido un golpe. 20 millones, repitió Esperanza sin poder procesar la información. Dice aquí que estaban tratando de localizarme hace años, que mandaron cartas a nuestro domicilio anterior. Pero Manuel... Esperanza se detuvo, entendiendo todo de una vez. ¿Pero qué? Las cartas deben haber llegado cuando ya estábamos viviendo con los muchachos. Ellos deben haber interceptado todo. Esperanza sintió una rabia sorda subiendo por el pecho. Los hijos sabían de la herencia y aún así los habían abandonado para morir. Esperanza. Manuel la miró con lágrimas en los ojos. Somos ricos. Después de toda una vida de pobreza, de humillación, de desprecio, somos ricos. Pero en lugar de alegría, Esperanza sentía una tristeza profunda. ¿De qué servía tener dinero ahora, cuando los hijos que más amaba en el mundo la habían rechazado? Ana se levantó y abrazó a los dos. «Papá, mamá, esto es maravilloso». «Sí», murmuró Esperanza, «pero llegó demasiado tarde». Marcos se acercó y puso la mano en el hombro de Manuel. «No llegó tarde, papá. Llegó en el momento correcto, cuando finalmente encontraron una familia que los ama de verdad». Esperanza miró a esos dos jóvenes que habían abierto el corazón y la casa para dos viejos abandonados. Marcos tenía razón. El dinero no había llegado tarde. Había llegado exactamente cuando lo necesitaban, cuando finalmente tenían una familia verdadera para compartir la felicidad. Pero sabía que cuando los hijos descubrieran la herencia, volverían arrastrándose, llorando lágrimas de cocodrilo, pidiendo perdón que no sentían. Y esta vez, Esperanza sabía exactamente qué les iba a decir. Un mes después del descubrimiento de la herencia, Esperanza estaba colgando la ropa en el tendedero del patio trasero cuando sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral. Era una mañana soleada de sábado. Ana había ido al mercado y Marcos estaba arreglando la llave de la cocina. Todo absolutamente normal, pero había algo en el aire, una tensión eléctrica que hacía que se le erizaran los vellos de los brazos, como cuando se acerca una tormenta. Manuel apareció en la puerta trasera, apoyado en el bastón que el médico había recomendado después del infarto. Su rostro, que había recuperado color y vida en las últimas semanas, estaba pálido como papel viejo. «Esperanza», susurró con voz temblorosa. «Hay un carro negro parado en nuestra calle hace 20 minutos». Ella soltó la ropa mojada en la canasta y corrió adentro de la casa, el corazón latiendo descompasadamente en el pecho. Por la ventana de la sala logró ver el costado de un BMW nuevo, reluciente bajo el sol de la mañana, como una amenaza silenciosa. «Nos encontraron», murmuró, las palabras saliendo como una sentencia de muerte. «¿Cómo? ¿Cómo lo lograron?» Esperanza no respondió porque sabía la respuesta. Dinero. El dinero lo compra todo, hasta la ubicación de dos viejos que solo querían vivir en paz. 15 minutos de tortura silenciosa después, las puertas del BMW se abrieron simultáneamente, como si hubieran ensayado ese momento. Roberto bajó del lado del conductor, acomodándose la corbata cara con movimientos calculados. Patricia emergió del asiento del pasajero como una reina bajando de su carroza,
los tacones altos haciendo ruido en el asfalto como martillos golpeando un ataúd. Bruno salió al último bostezando y estirándose, como si despertar antes del mediodía fuera una tortura insoportable. Los tres caminaron hacia el portoncito de la casa con la arrogancia de quien sabe que tiene poder. No había prisa en los movimientos. No había ansiedad por volver a ver a los padres. Era la caminata confiada de depredadores que finalmente habían acorralado a sus presas. Esperanza observó a través de la cortina, sintiendo el estómago contraerse como un puño cerrado. Roberto había engordado, señal de que estaba comiendo bien, muy bien. Patricia usaba aretes de diamante que brillaban tanto que lastimaban los ojos. Bruno vestía una camisa que costaba más que la cuenta de luz de un mes entero. «Están bien de vida», murmuró con amargura. «Muy bien de vida con el dinero que ahorraron deshaciéndose de nosotros». El timbre sonó. Un sonido simple, común, que esa mañana sonó como campana de funeral. Manuel se levantó del sillón donde estaba leyendo el periódico, cada movimiento pareciendo exigir valor sobrehumano. «Abro». «No». Esperanza tomó el brazo del marido con fuerza. «Abrimos juntos. Ellos no merecen que uno de nosotros enfrente esta humillación solo». En el portón, cara a cara con el pasado, cuando Esperanza abrió la puerta, el primer pensamiento que tuvo fue lo extraños que le parecían los hijos. No físicamente. Físicamente seguían iguales, pero había algo en los ojos, en la postura, en la manera como la miraban, que la hizo sentir como si estuviera frente a tres desconocidos malintencionados. «Mamá», habló Roberto primero, pero la palabra sonó mecánica, ensayada, como un diálogo memorizado de teatro amateur. «Papá», Patricia saludó con la cabeza, pero no hizo ademán de acercarse para un abrazo o siquiera un beso en la mejilla. Bruno ni habló, solo miró alrededor con expresión de quien está evaluando una propiedad para compra. «¿Qué quieren aquí?», preguntó Esperanza, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «¿Qué pregunta es esa, mamá?». Roberto forzó una sonrisa que no engañaría ni a un niño. «Vinimos a ver cómo están. Estábamos preocupados». «Preocupados». Manuel soltó una risa amarga que cortó el aire matutino. «¿Preocupados después de 2 meses de silencio absoluto?». Patricia dio un paso adelante, tratando de asumir control de la situación con ese modo autoritario que Esperanza conocía tan bien. «Papá, nosotros explicamos en su momento que era para el bien de ustedes. El hogar de ancianos era el mejor lugar. El mejor lugar era el infierno en la tierra», explotó Manuel, su voz resonando por la calle tranquila. «Ustedes sabían eso cuando nos dejaron ahí». Algunos vecinos comenzaron a asomarse a las ventanas, atraídos por el tono alterado de la conversación. Doña Carmen, la vecina de 70 años que vivía en la casa de al lado, abrió discretamente la cortina, pero Esperanza podía sentir sus ojos curiosos observando la escena. «Papá, por favor, no hable así». Roberto miró nervioso a los lados, claramente incómodo con la atención que estaban atrayendo. «Vamos a conversar adentro de casa como personas civilizadas».